A partir de ese fallo fue derogado y nunca más se restableció. Si esto era en la década del 70, hoy con este cambio de paradigma no podemos seguir sosteniendo eso mismo. Primero, la Corte Suprema en el caso Bisotti con AMSA del 4 de septiembre del 2004, donde declara la inconstitucionalidad del tope de la base remuneratoria para el cálculo de la indemnización por despido, dijo, entre otras cosas, que la cuestión estaba regulada no solo por el derecho a la protección contra el despido arbitrario del artículo 14 bis, sino por el derecho al trabajo o derecho a trabajar, artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Cuál es el contenido del derecho al trabajo? Naturalmente, no podríamos definir a partir de ese derecho una pretensión de una persona desocupada de exigirle a un empleador que lo contrate, porque eso entraría en colisión con la libertad de contratación. Ahí sí juega la libertad de contratación. Yo no estoy obligado a celebrar un contrato con quien no quiero, aunque hay excepciones. En el caso del estatuto de los jugadores profesionales de fútbol, a partir de cierta edad, el estatuto y el convenio colectivo le obliga al club profesional a celebrar un contrato con ese jugador, sino quedar libre. No puede seguir siendo, entre comillas, amateur. También hay casos de contratación obligatoria en el cupo del personal discapacitado o con discapacidad en el empleo público. Un 5% de empleados públicos tienen que ser personas con capacidades diferentes. Si bien en el ámbito del Estado también hay, pero dejemos de lado eso, que son excepciones. Digo, el derecho al trabajo no podría invocarse para decir, mire usted, yo no tengo trabajo, ando mal, contráteme. No. Si esa no es el contenido, ¿cuál es el contenido del derecho al trabajo? Bueno, el Tribunal Constitucional Español, desde el principio, desde su instalación en el año 81, identificó 3 pautas de contenido del derecho al trabajo. Primero, el derecho al trabajo es el derecho a no ser despedido injustificadamente. O sea que el derecho al trabajo lo puede invocar quien tiene trabajo. Es decir, yo en virtud del derecho al trabajo le puedo exigir a mi empleador que no me despida sin justa causa. Nuevamente llegamos a la ilicitud. Segundo contenido del derecho al trabajo, el principio de causalidad del despido. Para extinguir válidamente un contrato, yo tengo que alegar y probar un motivo justificado, que puede estar vinculado a la conducta del empleador, a la injuria del 242, a su situación de salud, aquel trabajador que sufre una incapacidad absoluta, por lo tanto se agota el objeto de la contratación, por tanto yo no puedo ser obligado a mantener un vínculo con una persona que no puede prestarme la tarea a la cual se comprometió, con razones objetivas empresariales, quiebra, cierre del establecimiento, fuerza mayor, etcétera, etcétera. Ahora, dentro del motivo o de la causa no está la mera potestad o el mero capricho del empleador. No entra dentro del concepto de causa o motivo para justificar la ruptura. Y el tercer punto que esgrime el Tribunal Constitucional es la revisión judicial, el derecho del trabajador a revisar judicialmente la decisión del empleador, que tiene que ver no solo con el derecho al trabajo, sino con el derecho de defensa en juicio o el derecho a una tutela judicial efectiva.
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que es el organismo encargado de la interpretación y aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en una de sus dictámenes, que se denominan observaciones generales, en la observación general 18, sobre el derecho al trabajo. Si ustedes entran en internet, entren en Google, pongan Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observaciones generales, están todas las observaciones generales en todos los idiomas, incluido el español. La observación general 18 sobre el derecho al trabajo dice: el derecho al trabajo es el derecho a no ser despedido arbitrariamente. Tercer punto en este itinerario jurídico: el protocolo de San Salvador del convenio adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales al Pacto de San José de Costa Rica, aprobado por la Argentina por la ley 24658, y que tiene jerarquía supralegal, superior a la ley, inferior a la Constitución, regula el derecho al trabajo, artículo 6, artículo 7. Dentro del contenido del derecho al trabajo, enuncia la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, según las características del empleo y la índole del establecimiento. Con lo cual, le da al legislador la posibilidad de regular. Y dice: si se vulnera el derecho a la estabilidad, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o el restablecimiento en su puesto de trabajo u otra compensación que fije el Estado. Quiere decir que, según el protocolo de San Salvador, el derecho a la estabilidad, el derecho al trabajo, permite, si una ley así lo contemplara, la posibilidad de la nulidad de cualquier despido incausado. Por tanto, aquellos que siguen todavía sosteniendo de Luca con Banco Francés, bueno, me parece que hay argumentos jurídicos más que contundentes para decir que si hoy el legislador quisiera sancionar una ley que estableciera como consecuencia jurídica para los despidos incausados e injustificados la posibilidad del trabajador de demandar la nulidad y la reincorporación, esa ley sería constitucional. Esa ley sería constitucional, interpretada a la luz de todos estos principios y reglas, inclusive de organismos y tribunales internacionales. Por tanto, me parece que hoy la discusión es otra. Se suele señalar que una ley de estas características o una interpretación de esta índole atentaría contra la libertad de comercio e industria y su derivación, que es la libertad de contratar. Se suele decir que la libertad de contratar tiene su contracara, que es la libertad de descontratar. Eso vale para el divorcio, pero no para el contrato de trabajo. Son cuestiones distintas. Y el derecho de propiedad. Vuelvo a Justo López. Justo López ya contestaba en el año 70 ya estos argumentos. Decía: miren, no hay ningún derecho constitucional absoluto. El viejo artículo 14 de la Constitución del año 1853, decía: los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Y el 28, que es el llamado que regula el llamado debido proceso objetivo, principio de razonabilidad, dice que las leyes que reglamentan los derechos no pueden alterar su contenido o su espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay derechos absolutos, que el legislador
puede regular el contenido de los derechos constitucionales. Ahora, lo debe hacer en forma razonable, en forma proporcionada, sin alterar la sustancia, etcétera, etcétera. Esa es una cuestión de interpretación o de hermenéutica constitucional. Ahora, yo tengo libertad de contratación, claro, a mí nadie me puede imponer qué trabajador yo voy a contratar. Puedo contratar libremente los trabajadores que yo quiera. Ahora, una vez que contrato, no está dentro del contenido de la libertad de contratación despedirlo unilateralmente porque a mí se me ocurra. Por supuesto que el régimen legal vigente establece como única consecuencia jurídica para los despidos incausados en general el pago de una indemnización. Pero si hubiera una ley que dijera, mire usted, si usted despide, una ley como el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores Italianos, esa ley sería constitucional, porque mi derecho a la libertad de comercio e industria, mi derecho a la libertad de contratación debe ser ejercido razonablemente. Y no hay ejercicio razonable en una decisión unilateral, incausada, discrecional y caprichosa. Eso no tiene amparo constitucional, porque en todo caso entra en conflicto con otro derecho constitucional, que es el derecho a la protección contra el despido arbitrario. Hay que ponderar, hay que equilibrar dos derechos constitucionales en juego. Y si la ley dice que las decisiones unilaterales, incausadas e intempestivas no tienen efecto, esa decisión legal es perfectamente constitucional. También puede decir que la única consecuencia es el pago de una indemnización, tarifada o integral. Por tanto, no hay un derecho absoluto a despedir con fundamento constitucional. Sí hay un derecho a despedir con justa causa o fundado en razones objetivas: fuerza mayor, quiebra, cierre del establecimiento. Desaparece la empresa, no se puede mantener el contrato de trabajo, no hay posibilidad de continuidad de ese vínculo. Este es el panorama del despido en general, porque si no hacemos esta lectura, me parece que no podemos entrar al problema del despido discriminatorio. Voy a hacer una breve introducción de unos 10 minutos y después en la segunda parte entramos, si les parece. Sí. Si quieren hacer algunas preguntas o conversar un poquito de esto, así después entramos en la segunda parte de despido discriminatorio. A mí me queda una duda, o sea, siempre me queda como sonando, y dos cuestiones. En primer lugar, que las empresas a veces, o sea,